fibra capilar solamente a 3 o 4 centímetros de nuestro cabello. Si tenemos un cabello largo, ¿sí? Ese manto lipídico que lo que hace es recubrir, ¿sí? Las cutículas para que no se abran, para protegerlas, ya no está en estas partes. Por eso siempre lo que vemos es una cutícula abierta, más con todo lo que le hacemos, los cuidados que no tenemos, como por ejemplo los shampoos que usamos y a lo que exponemos el pelo cuando nos hacemos trabajos. Primero vamos a ver si cuando hacemos diferentes tipos de trabajos, qué es lo que nuestro pelo se afecta o se desnaturaliza o se rompe, ¿sí? Cuando nosotros queremos reparar un cabello, ¿sí? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es a qué fue sometido, a qué proceso, ¿sí? Expusimos ese cabello. De acuerdo al proceso que nosotros expongamos al cabello, va a ser lo que le va a pasar y lo que va a estar necesitando para la reparación, ¿sí? Cuando, por ejemplo, nosotros tenemos un cabello que fue expuesto a coloración, decoloración, permanentes, ahora volvieron las permanentes nuevamente, la gente se empezó a hacer rulos, alisados, ¿sí? Los alisados, cuando hablo de alisados que sean con un efecto, con una acción alcalina, no los de formol, ¿sí? Cuando nosotros exponemos el cabello a estos tipos de trabajo, ¿sí? Nuestro pH se desnivela, que es la primera consecuencia a la cual tengo que tener en cuenta, ¿sí? Con una coloración que todos nos teñimos el cabello y lo hacemos con un oxidante de 20 volumen normalmente, tenemos que tener esto en cuenta, que ese pH se va a desnivelar y que si nosotros no corregimos eso, ¿sí? Nuestro pelo va a tener consecuencia, ¿sí? De que el color no dure, que lo veamos más seco. Bueno, recién hablábamos de peeling, ¿sí? Es lo mismo, si nosotros nos hacemos un peeling y después no nivelamos el pH de la piel, nuestra piel va a tener consecuencias. El cabello es igual, el cabello es piel y es piel sin vida, o sea que tengo que tener más en cuenta de que si yo no cierro esas cutículas, no nivelo ese pH, no sueldo esos enlaces que se rompieron durante los procesos de color, ¿sí? Después el cabello se va deteriorando progresivamente. Entonces, si yo hago un color, tengo que tener ciertas precauciones previas y ciertos recaudos posterior para que ese cabello me dure el color y nuestra fibra capilar no se vaya deteriorando. Porque si lo tengo largo, me hago la tintura todos los meses y no tengo la preocupación o no tengo el cuidado previo y posterior, mi pelo después de mucho tiempo no se va a ver en las mismas condiciones con una tintura, a que con 10 coloraciones hechas. ¿Qué puede pasar? Que después el pelo al ir sufriendo va a sufrir hidrólisis, que es cuando el cabello se empieza a poner chicloso, ¿sí? Que se empieza a romper, que las cutículas se empiezan a abrir y también lo que sufre un cabello es expuesto a todos estos trabajos alcalinos es una desnutrición. ¿Por qué? Porque se desnaturalizan las proteínas del cabello. Tanto hablábamos que tiene un 28% de proteínas donde dentro de las proteínas entra el colágeno, la queratina y la elastina. Esas proteínas, ¿sí? Cuando exponemos el cabello a todos estos trabajos, yo hablé de color, que lo más de menor daño, lo más común que hacemos todos los meses, ¿sí? Pero bueno, hay gente que se decolora, hay gente que se hace tonos mucho más claros, que la agresión es aún mayor, ¿sí? Entonces, en estos procesos tenemos que tener ciertas, o sea, ciertos cuidados para que tanto el color o la decoloración no afecte tanto a nuestro cabello.
¿sí? Entonces, cuando yo hago un diagnóstico, tengo que tener esto en cuenta, tengo que saber a qué se expuso el cabello para poder recomendarle aquellos productos, ¿sí? Que van a ayudar o van a colaborar a la reparación de la fibra capilar. Cuando sometemos el cabello a procesos químicos en medios alcalinos, ¿sí? El cabello sufre debilitamiento, pérdida de fuerza, brillo y suavidad. Entonces, si yo voy a reparar un cabello, lo primero que tengo que hacer es un diagnóstico y saber a qué fue expuesto, cuáles fueron las consecuencias y a partir de ahí elegir el producto adecuado. Si hablamos en este caso estamos hablando de piel, perdón, de pelo, pero si hablamos de cuero cabelludo, sabemos que un cuero cabelludo tiene un pH entre 4 y 5,5. ¿Sí? Pero un pelo en el cabello, ¿sí? Siempre decimos que tenemos entre 5,5, 6, el pH normal del pelo, de un pelo de un cabello virgen. Ahora, cuando nosotros elegimos un producto para la reparación de este cabello, tenemos que elegir un producto, sí, que esté en un pH 3,5 a 4,1. Si siempre que vamos a elegir una máscara, no hablo de shampoo, porque el shampoo siempre tenemos que tener en cuenta que los shampoos van a limpiar nuestro cuero cabelludo. ¿Es importante a dónde va dirigido el shampoo? Sí, es importante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo uso un shampoo de limpieza profunda, seguramente va a tener un pH más elevado que un shampoo que es para cabellos teñidos. Un shampoo para cabellos teñidos está direccionado a la higiene de ese cuero cabelludo, de ese cabello, pero va a ser levemente ácido porque tiene activos para cuidar ese color. Pero cuando hablamos de máscaras reparadoras, de baños de cremas, ¿sí? Siempre tenemos que buscar que estas máscaras o estos baños de crema tengan un pH entre 3,5 y 4,1, porque ahí la queratina del cabello, ¿sí? Se siente confortable, ¿sí? Se siente ideal. Es ideal, es el rango de esos pH para la reparación de la fibra capilar. En una época estaban de moda las cremas hiperácidas, ¿sí? Que era como que sellaban la cutícula, pero bueno, está comprobado que estas cremas hiperácidas no son convenientes para el cabello. Y si buscamos una crema ácida, ¿sí? Tiene que ir en el rango de 3,5 a 4,1. ¿Por qué estas cremas hiperácidas, que hoy también se venden en el mercado y hay gente que las busca para aplicarla después de un color, después de una tintura, después de un balayage, después de una decoloración? ¿Sí? ¿Por qué no son convenientes? Porque tienen un pH entre 2 o 3, porque son hiperácidas, y está comprobado que rompen los enlaces de hidrógenos y salinos y el color, con el correr del tiempo, al romper estos enlaces, si el color se desvanece. Si nosotros miramos un pelo microscópicamente, o sea, cortado en tajada, vamos a ver que el cabello tiene un centro, que es la médula, después tiene el córtex, que es ahí donde se encuentra el color del cabello, las moléculas de color, y después tiene todo pequeñas islas, ¿sí? Que son las micro, macrofibrillas o enlaces, como nosotros le llamamos, que son los que le dan la fuerza al cabello. Estos enlaces, cuando hacemos un trabajo, tanto sea de color, de coloración o de alisado, son importantes que se rompan para que nos permitan hacer el trabajo. Entonces, cuando nosotros hacemos un color, rompemos ciertos enlaces para que el color ingrese a la molécula del color y me tiña del color adecuado que yo quiero. Ahora, si yo pongo una crema que la función es cerrar la cutícula y cuidar el color que está dentro del cabello, ¿sí? Tengo que buscar en que cumpla esa función y que no rompa nada, sino que repare.
está comprobado que trabajar con una crema hiperácida, ¿sí? Rompe ciertos enlaces y al los enlaces romper, el color se desvanece. Entonces, no son recomendables para el uso como estamos acostumbrados para cerrar una cutícula. Cuando usamos un pH 6, ¿sí? En adelante, tenemos que pensar que las cutículas se abren, ¿sí? Entonces, esto es importante. ¿Para qué? Para cuando elegimos un shampoo. Siempre que tenemos color, ¿sí? Debemos elegir un shampoo que tenga un pH levemente ácido. ¿Por qué? Porque va a cuidar nuestras cutículas. Por ejemplo, si yo me lavo, yo con el cabello teñido y ondulado, me lavo todos los días con un shampoo neutro, ¿sí? Como no está dentro del pH acorde a mi cabello, ¿qué va a hacer? Va a limpiar en profundidad y va a terminar abriendo las cutículas de mi cabello. Entonces, es bueno por ahí para el cuero cabelludo o para un cabello que es virgen, pero no para un cabello teñido. ¿Se entiende esto? Cualquier cosa van anotando y después me preguntan al final de la clase, porque a los que no son peluqueros, por ahí van a tener dudas de esto, que por ahí no conocen demasiado las funciones, lo que hacemos nosotros en peluquería. ¿Qué peluquero? Sí. Entonces, siempre elegir un shampoo acorde, ¿sí? Para la reparación de un cabello, elegir una crema que cumpla los requisitos, ¿sí? Un baño de crema que cumpla los requisitos, ¿sí? Para la reparación de la fibra capilar, eh, teniendo en cuenta, ¿sí? En qué pH está ubicada, ¿sí? Y qué activos tiene, es muy importante, ¿sí? Por eso al principio hablamos, ¿sí? Que tanto el colágeno, la queratina y la elastina eran parte, ¿sí? De la anatomía de nuestro pelo. Y en procesos alcalinos, el pH se desnivela y esto hace que se rompan esos enlaces que yo hablaba y que el cabello quede mucho más frágil y expuesto y que las cutículas se abran y que el cabello con el correr del tiempo, si yo no lo reparo, ¿sí? Va a verse en un aspecto no saludable, que es lo que nos quejamos. Tengo frizz, me veo seco, no me voy a teñir porque el cabello se me enreda mucho más. Bueno, ¿por qué? Por todo esto, porque tenemos que trabajar conscientemente. Si yo hago un trabajo de color, coloración o decoloración, tengo que saber qué le tengo que hacer al pelo. Primero, nivelar pH. Y cuando hablamos de hidrólisis, para los que no saben qué es una hidrólisis es cuando el pelo se hace chicle, ¿sí? Eso es una hidrólisis. Y eso pasa cuando el pH se eleva a mayor de 10, ¿sí? Que eso puede pasar con un alisado, puede pasar con una decoloración, puede pasar con un montón de cosas que usamos nosotros en la peluquería, que el cabello se le haga chicle, ¿m? Y que después se termina rompiendo, ¿sí? Una hidrólisis es cuando las proteínas se desnaturalizan, tanto la queratina, el colágeno, y el pelo queda chicloso. Y esto pasa también si yo hago un trabajo y después no hago un cierre técnico de final, ¿sí? O no le devuelvo al cabello aquellas cosas que perdió durante el proceso del trabajo que hicimos en la peluquería. Y una es de nutrición, porque hablábamos desde nutrición, también en medios de alcalinos, si se pierden estas proteínas y fíjense que, por ejemplo, una persona que es castaña, ¿sí? Castaña oscura, su cabello si lo tiene natural se ve grueso, se ve bien, sano. Ahora, cuando lo empieza a decolorar, ¿qué pasa? Se empieza a ver cada vez más finito, ¿sí? ¿Por qué pasa esto? Porque justamente las proteínas se desnaturalizan y el cabello se pone cada vez más débil, más fino, ¿sí? Y después termina
rompiéndose. Entonces, si yo tengo en cuenta todo esto que vine hablando hasta acá, tengo en cuenta que lo primero que tengo que hacer en un cabello, después de exponerlo a un proceso alcalino, es nivelar pH, ¿sí? Brindarle nutrición, porque él está desnutrido, ¿sí? Darle aportes de proteínas, ¿sí? ¿Para qué? Para que ese cabello tome fuerza y comenzar a repararlo. Bueno, como hablamos de las proteínas, vamos a hablar de las proteínas importantes que tenemos en el cabello. Son tres: queratina, colágeno y elastina. Todo nuestro pelo, el 85% de nuestro pelo es queratina. Nosotros tenemos de 5 a 7 eh, partes de cutículas, escamas, ¿sí? Que son las que protegen el interior de nuestro cabello y son queratina. Esto que yo hablaba de las pequeñas islas, macro, microfibrilla, el córtex, todo es queratina en nuestro pelo. Entonces, por eso cuando nosotros hacemos trabajos con queratina, ¿sí? El cabello responde también, porque es una proteína que le viene muy bien al cabello, ¿sí? La queratina, la cutícula de nuestro cabello, como decía, está formada y aparte, toda esta estructura del cabello, las cutículas, las 7 partes de cutículas, ¿sí? O 5, eh, son las que protegen el interior, las encargadas de cuidar el color de nuestro pelo. Si las cutículas están abiertas, si yo tengo frizz, como muchos decimos, si tengo porosidad, lógico que el cabello no se va a ver saludable y se va a desvanecer mucho más rápido el color de nuestro cabello. Entonces, es importante, ¿sí? Los aportes y mantener la fibra capilar saludable. La queratina es una proteína muy rica en azufre que constituye el componente esencial de las capas epidérmicas de la piel y las faneras. Faneras son el cabello, las uñas, las pestañas, todo lo que sale y no tiene vida, ¿sí? De nuestra piel. Las interacciones entre las hebras y fibras se producen a través de los puentes de disulfuro, que también se proporcionan por dureza de la queratina. Bueno, y el aminoácido principal, el cabello tiene 18 aminoácidos, ¿sí? Y el principal de la queratina es la cisteína. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando nosotros elegimos un producto, ¿sí? Para reparar nuestro cabello, si nosotros tenemos un producto que tiene queratina, colágeno, elastina como activos, y yo leo que tiene aminoácidos y tiene péptidos, yo quiero reparar mi cabello y voy a ir por ahí, porque ese producto tiene todo lo que mi pelo necesita, ¿sí? Tiene queratina, tiene colágeno, tiene elastina, ¿sí? Aminoácidos, péptidos, o sea, es un producto que va a ayudar y va a colaborar en el momento de la reparación de mi cabello. Es como cuando, por ejemplo, decimos, no sé, tengo arrugas, ¿qué necesito? A mi edad, colágeno. Bueno, bien le viene todos los productos o activos o productos que tengan como activo colágeno. En el cabello es lo mismo, lo que pasa que no lo teníamos en cuenta en el momento de la reparación. Todo que hacemos, vamos, compramos un baño de crema, no importa si dice tal y tal cosa, y lo aplicamos en nuestro cabello. Pero primero tenemos que hacer un diagnóstico, saber qué es lo que, a qué fue expuesto mi cabello, cuál fue el proceso, qué perdió mi pelo, y después aplicarle lo que yo considero para reparar ese cabello que estaba necesitando, lo que se desnaturalizó. Lógico que nosotros en la peluquería tenemos dos formas de trabajar. Tenemos la forma de vender servicios, ¿sí? Y la forma de reparar un cabello, que son totalmente distintos. Porque cuando yo vendo un servicio, viene el cliente, poneme una ampollita. Bueno, le pongo la ampollita, o sea, la que tengo ahí,
le lavo, lo nutro, se va el cliente y listo. Ahora, si a la hora de reparar un cabello, yo tengo que tener en cuenta de hacer un diagnóstico, saber lo que está necesitando ese cabello, aplicarle y también que ese cliente me acompañe en ese proceso de reparación. ¿No? Entonces es importante tener en cuenta un montón de cosas, no solamente hacer un servicio. Bueno, otra proteína que tenemos y que es muy importante, ¿sí? La queratina se ve afectada con todos los trabajos, ¿sí? Acá tenemos el colágeno, ¿sí? Que es la proteína natural más abundante de nuestro cuerpo, ¿sí? El nombre proviene del griego cola, que significa pegajoso, adherente. La estructura resistente formada por tres cadenas enroscadas unidas entre sí. Todos los puentes, ¿sí? De nuestro cabello están unidos por aminoácidos, ¿sí? De proteína, de colágeno. Eh, si nosotros vemos un cabello, como dije, cortado microscópicamente, vamos a ver que tiene micros y macrofibrillas enroscadas y que el colágeno tiene una función muy importante en el cabello. ¿Y con qué se desnaturaliza esta proteína? Cuando nosotros le damos calor al cabello. Se rompe cuando hacemos trabajos con calor, como secado, plancha, buclera. Si ahí se afecta esta proteína en el cabello. Entonces, es importante que nosotros incorporemos después de hacer estos trabajos, ¿sí? ¿Por qué? Porque pierde la flexibilidad, ¿sí? El cabello después se rompe. Eh, y esta proteína también, como está presente en nuestro pelo, está en la piel, en las uñas, en los músculos, en los huesos, ¿sí? Aporta cuerpo, elasticidad y tersura. Y después tenemos la elastina, que ayuda a mantener el cabello elástico, a evitar que se rompan sus capas y que la cutícula del pelo se deteriore. Otorga resistencia y fuerza, formada por aminoácidos de glicina, valina, analina, prolina, principalmente. También los aminoácidos, si yo tengo conocimiento y tomo un producto que tiene estos activos, van a ser importantes a la hora de reparar un cabello. Por eso los nombro y si, por ejemplo, yo tengo un cabello expuesto, ¿sí? A calor, yo sé que no solo le voy a dar agua, sino que también le voy a hacer aportes de colágeno. Bien, la importancia del cuidado, ¿sí? De cuando nosotros hacemos trabajos en la peluquería, muchas veces hacemos directamente un trabajo. La importancia de la preparación correcta, ¿sí? De el cuidado, si yo hago ciertos trabajos de color, si hago trabajos que sé que me van a desnivelar el pH del cabello, ¿sí? Siempre tengo que tener en cuenta que si voy a poner una tintura, un polvo de colorante, lo que me va a pasar es una desnivelación de pH. Entonces, previamente a esos trabajos, hacer un diagnóstico, preparar la fibra, nivelar el pH del cabello. Por ejemplo, si yo que tengo rulos, mi cabello siempre sufre más, sé que me voy a hacer el color el viernes, está muy bueno que días previo me haga una nivelación de pH. ¿Por qué? Porque cuando yo me haga el color, lo que voy a estar haciendo es exponiendo mi cabello a una desnivelación de pH. Pero yo la tintura me la hago cada 28 o 30 días. Si en esos 28 o 30 días no me cuidé el cabello, me lavé con cualquier cosa, no tuve el cuidado que tenía que tener, mi pelo no fue cuidado. Entonces, mi pH se sigue desnivelando, ¿sí? Porque los shampoos tienen cloruro de sodio, porque a veces son agresivos, porque me lavo, porque me puse, me sequé, me hice
un alisado, un shock de queratina, todo lo que se hacen, el cabello sufrió durante esos 28 o 30 días. Cuando yo hago la tintura, sigue sufriendo. Entonces, si yo antes, previo a hacerme el color, lo preparo para que esa agresión no sea tan severa, mi cabello lo va a recibir mejor, mi color me va a quedar mejor y mis cutículas van a quedar mejor y por ende el color va a durar más tiempo, el cabello se va a ver más saludable. Entonces, toda la preparación previa al hacer un trabajo técnico está muy buena. Lo ideal sería que todo el mes se cuide el cabello, pero si no, una preparación previa también la podemos hacer nosotros en el salón, en casa, ¿sí? Realizar aportes de aminoácidos previo a un trabajo técnico o durante los procesos, por ejemplo, con una loción, ¿sí? De queratina. Siempre que usamos queratina deben ser hidrolizadas. Eh, y finalizar ese trabajo de color o de coloración o el trabajo que hiciese de una desnivelación de pH con un cierre técnico, ¿sí? Finalizar con el cierre técnico hace que el pH se nivele y ese trabajo esté ya cerrado, con una correcta nivelación de pH. No se asusten que les voy a decir cómo se hace cada cosa. Acá tenemos. Si yo tengo que hacer aportes, ¿sí? Y preparar un cabello para hacer un trabajo, acá tenemos Buffer 4, ¿sí? Que es un shampoo de un levemente ácido que va a preparar la fibra capilar. Este shampoo, por ejemplo, yo si me hago color, unas lavados antes me hago buffer para nivelar el pH. Eso no quiere decir que yo no me lo cuide durante el mes, pero el agua es clorada. Todos en nuestra casa tenemos el agua que es clorada y el agua clorada desnivela el pH. Cuando vamos mucho a la pileta en verano, ¿sí? Sufre también una desnivelación de pH. Es importante que nosotros nivelemos el pH de nuestro cabello, porque si no se empiezan a abrir las cutículas, y el cabello se empieza a ver mal. Entonces, este shampoo es levemente ácido, va a preparar la fibra capilar, si tiene una desnivelación, va a limpiar, y lo que tenemos detrás son las lociones, ¿sí? De colágeno, queratina y elastina, que son nutritivas, que es el aporte que nosotros le damos, ¿sí? De nutrición a nuestro cabello del aporte de proteínas. Como decía, el shampoo de Buffer posee un poder de limpieza profunda, es humectante, permite liberar residuos del cuero cabelludo, ¿sí? Generados por acciones químicas y comenzar a regularizar el pH de nuestro pelo. La loción, ¿sí? Nutritiva otorga sustantividad a la fibra capilar. Acá tenemos péptidos provenientes del colágeno, ¿sí? Queratina que nutre, refuerzan la estructura, recomendada para utilizar antes, durante, para que se la dé al cliente, la aplique si está muy dañado su cabello, no tiene enjuague, ahora voy a explicar bien, ¿sí? Para hacer durante los trabajos de coloración permanente, siempre que nuestro pelo esté expuesto a trabajo, es importante que yo le haga aportes de proteína al cabello, porque eso va a hacer que nuestro cabello tome la fuerza que necesita, que no se nos ponga finito, que no se hidrolice, ¿sí? Las proteínas son muy importantes para nuestro cabello. O sea que siempre que le hagamos aportes de proteínas van a ser bienvenidos. Otorga brillo, suavidad, flexibilidad, resistencia, ¿sí? Porque un cabello finito, el cual yo engordo, lo nutro, ¿sí? Va a quedar mucho más fuerte. Y Buffer 4. Con estos tres productos, ¿sí? Yo hago un cierre técnico. Con el shampoo, la máscara
y la loción. Bueno, el shampoo, como dije, comienza el proceso de nivelación. La máscara está desarrollada para relajar, humectar, dar brillo, nivelar completamente el pH, cerrar las cutículas. Y la loción lo que hace es soldar los enlaces de disulfuro. Estos tres pasos se hacen de final. Los otros pueden variar, puedo variar de hacerlos previo, durante el proceso. Por ejemplo, hice una coloración, una tintura. Bueno, puedo lavar con buffer si hay mucho residuo, si el cabello está medio dañado, puedo aplicarle la loción de queratina, pero al final, después del color, hacer el cierre técnico es sumamente importante. ¿Por qué? Porque ese cabello fue expuesto a una coloración, a una tintura, como llamamos, y el pH de nuestro pelo se desniveló. Entonces, es importante que después hagamos un cierre técnico. Ni hablar si hice una decoloración, ni hablar. Ahora, tengo un cliente que ya pasó por esos procesos. Por ejemplo, un cliente que le hicieron un trabajo de decoloración y ya está, ya vino con ese proceso. Bueno, ahí sí tengo que hacerle un cierre técnico, ¿sí? Y recomendarle un producto de cuidado personal, ¿sí? Puede ser que le recomiende buffer para el cuidado de la casa y a su vez las lociones de queratina para hacerle un aporte importante de proteínas. ¿Cómo hago un cierre técnico? Después de un trabajo técnico o un trabajo que yo creo o ya vino el cliente con una decoloración y tengo que hacer una nivelación de pH. Primero lavo, 2 tiempos de shampoo buffer, escurro el cabello, aplico la loción lo que va a hacer es penetrar en la fibra capilar y soldar esos enlaces que se rompieron, ¿sí? Los enlaces de disulfuros que se rompieron durante el proceso de color o de decoloración, dejamos esa loción 5 minutos y después aplicamos la máscara. La máscara de buffer va a ser la que cierre la cutícula, la que relaje la cutícula, ¿sí? Entonces, el shampoo limpia, la loción suelda los enlaces y la máscara sella, ¿sí? Relaja las cutículas. Yo nunca hablo de sellar cutículas, aunque los profesionales de la peluquería hablan, porque para mí algo que se sella para siempre hasta que no lo volvamos a romper, ¿no? Sin embargo, una cutícula se relaja, queda cerradita, pero con el paso de las horas se va levantando, con el calor, la humedad, se va levantando. Un lavado, simple lavado, ya se vuelve a levantar. Entonces no es algo que se selle, sino que se relaja, ¿sí? Por un tiempo determinado, ¿sí? Y que después se vuelve a abrir. Por eso hablo no de sellar, sino de relajar. Bueno, me voy a volver un ratito para ahí. Entonces, si nosotros nos encontramos, voy a hacer un resumen, con un cabello que fue expuesto a color, decoloración o trabajos por alcalinidad, tenemos que tener en cuenta que lo primero que tengo que hacer es nivelar pH, ¿sí? Nutrir ese cabello y si ya está el cabello desnivelado, un cierre técnico. Esas son las cosas que yo tengo que tener en cuenta para la reparación de un cabello que tenga color, decoloración, o sea, un trabajo de alcalinidad. Ahora, no es lo mismo, porque nosotros ponemos siempre lo mismo. Los peluqueros a veces están acostumbrados que compran un pote de baño de crema y a toda su clientela le hacen el mismo baño. ¿Por qué? Porque el distribuidor o donde lo compraron o se puso de moda, ahora hay un baño de crema que está como muy viral y todo el mundo lo compra y se lo pone a todos los cabellos. Y no es así. Si yo quiero reparar un cabello, tengo que ser muy precisa a la hora de reparar un cabello. Saber qué necesita ese cabello, a qué fue expuesto, ¿sí? Si no estoy dando un servicio nada más.
Y bueno, y cuando hablamos de cabellos secos, ¿sí? Es otra cosa. Cuando hablamos de cabellos desnutridos, de desnivelación, de procesos químicos, lo tratamos con proteínas, nivelación de pH. Cuando hablamos de cabellos secos, sí, trabajos con calor, alisados químicos, acá sí entra el formol, porque pasamos mucha plancha, ¿sí? También podrían entrar los orgánicos, ¿sí? Que trabajos que se hacen de mucho calor. Cuando hay clientas que usan la plancha, ¿sí? Que son maniáticas de la plancha de todas las mañanas, el secador, la buclera, todos esos trabajos deshidratan el cabello, ¿sí? El cabello al estar deshidratado pierde la flexibilidad, la elasticidad, pierde la resistencia, la tracción, se va rompiendo a medida que nosotros vamos peinando, queda mucho más frágil y se rompe. Y sufre, cuando nosotros exponemos el cabello a mucho calor, sufre un shock térmico. ¿Qué es el shock térmico? El shock térmico es cuando nosotros lavamos un cabello, le aplicamos una máscara donde relaja la cutícula, el cabello quedó divino, peinable. Si no aplicamos protección térmica y secamos y le damos calor. ¿Qué hace esto? La cutícula está cerrada porque está relajada. El agua que tenemos dentro de la fibra capilar, al darle calor, empieza a entrar en ebullición, se forma una burbuja de vapor y esa burbuja estalla. Al estallar, fisura las cutículas y el cabello, con el correr del tiempo, se rompe. Eso de estallar la burbuja y fisurar las cutículas, eso se llama shock térmico. Eso pasa cada vez que ustedes se secan el pelo, se pasan la plancha sin protección térmica. Porque cuando nosotros protegemos el cabello, ¿sí? Con un protector térmico, el protector térmico amortigua el calor, ¿sí? Y no permite que el agua que está dentro de la fibra capilar entre en ebullición y se forme esa burbuja de vapor. Entonces, por eso es necesario que si me voy a secar, si me voy a pasar la plancha, ¿sí? Me aplique protección térmica. Y al todo este proceso de calor, de plancha, de shock térmico, se desnaturalizan también las proteínas, porque si yo rompo una cutícula, está afectada la queratina. Si yo rompo enlaces, ¿sí? Del cabello internos, como los de hidrógeno, se va a desnaturalizar la proteína de colágeno. Entonces, el cabello empieza a sufrir y si yo no reparo, no hidrato, no protejo, ¿sí? Con el correr del tiempo son esos cabellos que el cliente te dice, no me crece el pelo. Pero nosotros vemos que tiene raíz, pero siempre está acá el pelo. ¿Por qué está acá siempre el pelo? Porque se va rompiendo y esas roturas se llaman caídas por córtex, porque el cabello se va quebrando, como la hoja de ahora del invierno, el otoño, que se rompe, o como dicen ahora, el pelo crujiente, ¿sí? Porque hace crack, crack y se empieza a romper. Nunca crece, siempre lo tenemos acá. Hay mucha gente que padece de esto. Y eso es falta de hidratación, falta de protección térmica. Entonces, ¿cuáles son los cuidados importantes para estos casos? Hidratar. Productos hidratantes, devolverle el agua al pelo, fundamental. Si yo estoy acostumbrada que todas las mañanas me levanto, ¿sí? Y me seco el cabello, me paso la plancha, primero usar protección térmica y aunque sea una vez por semana, hacer aportes de proteínas y hacer aportes de agua a nuestro pelo. Entonces así compensamos, ¿sí? Vamos compensando. Un cabello al cual yo paso la plancha y nunca le hago una hidratación, se va a terminar rompiendo. Si yo nunca le hago un aporte de proteínas, se va a terminar rompiendo.
¿sí? Entonces, buscar lociones, shampoos, máscaras hidratantes y hacer aportes de proteína. Bueno, cuando hablamos de hidratación, ¿sí? Hablamos del sistema ultra hidratante, ¿sí? De ADN Biquat, que es un sistema, ¿sí? Con nanotecnología aplicada al cuidado capilar. Sabemos los múltiples beneficios que tiene la nanotecnología para el cabello, que ahora las voy a explicar. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de un producto de nanotecnología, ¿sí? Hablo de un producto que tiene activos encapsulados y que los va liberando gradualmente en nuestro cabello. Activos que hacen efecto filier. Cuando nosotros hablamos de nanotecnología, es una cápsula del tamaño de un nano con carga estática positiva, ¿sí? Que nuestro pelo tiene carga estática negativa. Cuando un pelo está roto, genera mayor carga estática, ¿sí? En esa rotura, en esa fisura. Y estas cápsulas que están dentro de un acondicionador, dentro de una máscara, dentro de una loción, dentro del shampoo, cuando la aplicamos en nuestro cabello va justamente ahí donde está la fisura y trata justamente ahí, porque al ser polos opuestos se atraen y quedan pegaditas en esa fisura, rellenan, hacen el cabello más fuerte, comienzan a liberar progresivamente los activos, ¿sí? Y van reparando la fibra del cabello gradualmente. Biocosmética Excel Argentina es el primer laboratorio en el mundo que ha logrado formar un complejo de carga positiva, lo que estaba hablando, asociado al ADN vegetal. ¿Por qué dice que está asociado a logrado? Porque el ADN es negativo, ¿sí? Pero es ultra hidratante para el cabello, tiene múltiples beneficios para nuestro pelo, pero no podía, ¿sí? Ingresar a la fibra capilar y absorberlo porque es negativo. Entonces, lo encapsuló en un nanovector, ¿sí? Y lo cargó de carga superficial positiva. Y entonces así entra a nuestro cabello, va a la fisura y una vez ahí libera todos esos beneficios del ADN vegetal que son tan importantes, que aportan agua a nuestro cabello. El ADN bicuat capta gran cantidad de moléculas de agua y actúa formando una película protectora sobre la estructura capilar, humecta profundamente, acondiciona, suaviza y otorga brillo. Es ideal para la higiene diaria. Si yo tengo una clienta que tiene alisado, que es maniática de la plancha, yo ni dudo en recomendarle para el cuidado personal este sistema. No lo dudo. Shampoo, máscara y ahora les voy a decir cómo usamos la loción, ¿sí? Porque es ideal el aporte de agua que da a nuestro pelo. Cabello ondulado, hacer un aporte semanal si no tengo, eh, si tengo tintura solamente, pero tengo rulos, los rulos de características son secos, hacer un aporte de agua también es muy beneficioso. Cualquier cabello seco le viene muy bien el ADN. El ADN bicual se fija gracias a la alta sustantibilidad del complejo reestructurante y otorga mayor resistencia a esto que yo hablaba de adherirse en las partes más rotas del cabello, fusionarse y hacer que otorgue mayor resistencia y cuerpo, elasticidad a la fibra capilar. Recomendado para cualquier cuidado diario y para todo tipo de cabello deshidratado por agentes químicos naturales, porque a veces hay gente que se expone al sol y también, ¿sí? Se deshidrata, calor de secador o planchita. Siempre que un cabello sea seco, cual fuese el motivo, el ADN es ideal. ¿Cómo lo usamos? Shampoo, siempre dos tiempos, cuando nosotros nos lavamos el cabello, tenemos que hacer dos veces shampoo porque el primero limpia
el segundo actúa y el acondicionador, que es este que está acá, ¿sí? Podemos usarlo como acondicionador y una vez por semana hacer un cóctel altamente hidratante. ¿Qué quiere decir? Que una vez por semana podemos tomar esta loción, ¿sí? Mezclarla de acuerdo a la cantidad de cabello al largo con 1 o 2 cucharadas de acondicionador. Si aplico 1 cucharada de acondicionador, media ampolla, tiene rosquita, la podemos cerrar. Y armamos un cóctel, el cual aplicamos en la fibra capilar con el cabello bien mojado, chorreando agua, lo aplicamos, ¿sí? Nunca fregamos, siempre aplicamos con nuestros dedos, ¿sí? En forma descendente, desenredamos, dejamos 10 minutos y el cabello va a tener una hidratación muy importante. Es capaz de, dijimos que captar hasta 10.000 veces su peso molecular en agua, que equivale a una gran cantidad de hidratación para el cabello. Y después el cuidado personal es fundamental. O sea, puedo hacer una vez por semana estos cócteles y aportar agua a ese cabello seco y usar el shampoo y el acondicionador como cuidado diario. Esto yo no lo dudo si es una persona que tiene alisado, cual fuese el tipo de alisado que tenga, ya sea orgánico o sea con formol, recomiendo siempre esta línea de hidratación porque es la que me va a devolver el agua. Si es una persona que todos los días se pasa la plancha, también voy a recomendar esta línea porque eso va a otorgar resistencia, va a devolverles agua que se está perdiendo, no va a permitir que el cabello se rompa. Eh, y aparte, es importante que yo a ese pelo, ¿sí? Le haga aportes de proteína. El aporte de proteína es fundamental porque las proteínas se desnaturalizan con el calor, con un producto alcalino. Entonces, estas lociones vienen en ampollita. Lo que yo siempre recomiendo es ponerlas en un rociador, tenerlas, ¿sí? Para aplicarlas después del lavado, ¿sí? Una vez que me lavé, me puse el acondicionador. Si usamos de la línea Excel, ¿sí? Nuestros productos son mineral oil free y van a permitir que cada uno haga su proceso en el cabello. Cuando nosotros aplicamos máscaras, cremas, ¿sí? Siempre todo lo que sea cremoso, el cabello debe estar chorreando agua porque es la forma de que el pelo penetra mejor. Cuando nosotros aplicamos lociones que se aplican en la fibra capilar, debemos escurrir el cabello porque todo lo líquido penetra mejor cuando escurrimos el cabello. Entonces, cuando aplico esta loción, aunque yo haya aplicado el acondicionador, escurrimos bien el cabello, si queremos lo secamos a toalla, rociamos, ¿sí? Y las dejamos, ¿sí? Hasta el próximo lavado. Es una ampolla nutritiva que me está aportando las 3 proteínas más aminoácidos, tanto sea de queratina, colágeno y elastina, y péptidos, ¿sí? Entonces, realmente es una ampolla muy nutritiva para la reparación del cabello. Y por supuesto que todo esto nada tiene que ver, ni nada va a funcionar si no tenemos en cuenta el cuidado personal. Nosotros tenemos que pensar que como profesionales hacemos solamente un 50%. En nuestro salón de peinados hacemos eso. O sea, puedo hacer una nivelación de pH, puedo hacer aportes de proteína, puedo hacer todos los baños de crema, puedo hacer una hidratación con ADN bicuat, eh, pero si yo no la educo a mi cliente para que se cuide el cabello en casa, todo eso que yo hice en mi salón se va a ir en el próximo lavado por el desagüe de la ducha, de la bacha de la cocina, donde se lava el cabello. ¿Sí? Porque es sumamente importante. Por ejemplo, si yo uso productos de nanotecnología, ¿sí? Eh, Toda esa tecnología que yo dije que se adhieren las cápsulas o los nanovectores
o los nanoliposomas que se adhieren al cabello, quedan, permanecen, es de acción residual, ¿sí? Entonces, van a quedar en nuestro cabello y van a seguir actuando. Ahora, si en el próximo lavado yo me lavé con un shampoo que es de Tercivo, que no tiene ningún cuidado para mi cabello, todo eso que yo hice se fue. Pero si yo me sigo lavando con un producto adecuado, voy a ir, ¿sí? Camino a un cabello saludable. Entonces, el cuidado personal es fundamental. Aparte, el cliente viene al salón una vez al mes, una vez por semana, ¿sí? Pero en casa nos lavamos o todos los días o día por medio. Entonces, somos los profesionales lo que le debemos recomendar el cuidado personal. Y es sumamente importante, ¿sí? Que recomendemos, ¿sí? Un producto de cuidado personal acorde a la necesidad de ese cabello. Bueno, ahí estamos. ¿Hay preguntas? Sí, ahora vamos. Bueno, Voy a acá dejarlo así. empezamos. Espera. Es un tema muy técnico, ¿sí? Si hay, es un tema muy técnico este de las Muy técnico, proteínas, sí. sí, muy Acá técnico. alguien pregunta, cuando se produce la hidrólisis, ¿es cuando puede ocurrir el corte químico? Sí, sí, perfecto, sí, sí, sí. Sí, que por ejemplo, puse un polvo de colorante, me olvidé de la clienta o me hizo una reacción química y se les hizo chicle. O hice una decoloración, por ejemplo, y tenía un alisado con formol. Muchísimas veces pasa eso. Tiene una decoloración, hacen una decoloración y tiene un alisado con formol y el pelo se les hace chicle al toque. Por eso es el diagnóstico previo, ¿no? Eh, Sé que no puedo hacer si tiene alisado con formol una decoloración, tendría que hacer una prueba de mecha previa, ¿no? Entonces, es importante el diagnóstico antes de trabajar, pero es eso, es cuando el pelo se corta, se rompe. Sí, si no te lo dicen. Vos dijiste antes, ahora me olvidé, mira, tendría que haber anotado. Dijiste que el que cambiaba el pH era cuál alisado, el de formol, ¿no cambia el pH? No, 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 el Ah, formol trabaja por destrucción. está bien, nada tiene que ver con el pH. No, 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 pero los orgánicos sí. Eso dijiste. ¿El orgánico sí modifica el pH que lo hace alcalino? Sí, 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 sí. O sea que ahí se podría baferizar o no. Perfecto, sí, sí, sí. Una vez que hago, o sea, yo siempre recomiendo que cuando hacemos los alisados, no dejemos, cualquiera sea el alisado, ¿eh? No dejemos a la clienta con el producto del alisado. Yo no lo tengo por costumbre y lo he probado y ahora justo acá estoy dictando un curso de alisado y lo estamos probando y vemos la diferencia, ¿no? De ese pelo. Entonces, si yo hago un alisado orgánico que se desniveló el pH y yo lo tengo que nivelar, ¿cómo voy a hacer? Voy a hacer un buffer, hago 2 shampoos de buffer, aplico, ¿sí? La ampolla, aplico la máscara, lo dejo 10 minutos y hago el cierre técnico y nivelo ese pH, porque el pelo no nos dice nada, no es como cuando vos te haces un peeling en la piel, que si te fuiste sin nivelar el pH, vas a volver con una irritación, con alguna manifestación vas a volver en la piel o te va a doler, no sé qué puede pasar, ¿no? Porque nunca me hicieron eso. Pero vos, Marcela, debes saber qué te No, no, pasa. está bien, se puede irritar, puede ser que la sientas tirante porque se deshidrató totalmente, Claro. arder, molestar. Bien, pero el pelo no nos va a dar esa manifestación de dolor, de nada, porque no tiene vida. Pero ¿qué va a pasar con el pelo? Que lo vamos a empezar a ver cada vez más feo. Las cutículas van a estar más feas, el color no nos va a durar, vamos a decir que tenemos frizz, que tenemos porosidad, que si tengo rulos no se forma.
Entonces lo vamos a ver cada vez más dañado. Por eso es importante que si hacemos un trabajo de desnivelación de pH, nivelemos el pH. Si hacemos trabajo que nos quitan el agua del pelo, le devolvamos el agua. Que si yo sé que tanto hacer trabajos de calor como hacer trabajos de alcalinidad, las proteínas se van a desnaturalizar, démosle proteínas al pelo. Tenemos estas ampollas que son geniales para la reparación del cabello, tanto sea por el calor o por alcalinidad. Entonces, tengamos la costumbre de incorporar proteínas a nuestro cuidado de cabello. ¿Alguna otra? Perfecto. Excelente capacitación, muchísimas gracias. Información sobre los cursos de capacitación. ¿Pedimos en el WhatsApp del instituto? Sí, pueden pedir ahí, pero igual estén atentos a las redes, porque continuamente lo estamos subiendo en Instagram, del Excel Institute, en el Facebook, así que también en las redes de BioExcel Oficial. Así que bueno, pueden estar atentos ahí. Acá Anita dice si podés pasar la diapositiva anterior a la loción nutritiva, la anteúltima, ¿Esa? la Que diga stop. anterior, la ¿Esa? anterior. No, la anterior a esa, la de la loción nutritiva, la anterior a esa. No, no, no te estoy siguiendo cuál viene antes y cuál viene después. A ver. Anterior a la loción nutritiva. Esa. Si no, que Bueno, nos diga. esa. Tengo esa, Esa es la loción capilar nutritiva. La anterior, No la había una anterior. que no era de la... No, no, esa no, me pareció haber visto una que era antes de la loción. bueno, Esa. no, A ver, ahí está. acá, a lo mejor esa. A ver, empezamos ahí con los productos. Ahí, buffer y la loción nutritiva. No estoy Después, segura. Bueno, todo el igual ahora sistema. queda grabado, Anita. Voy a cortar la grabación. Bueno, gracias. De nada. Ya